capítulo 9, versículo 36. Mateo, capítulo 9, versículo 36. Le pido a todos que se ubiquen ahí, me voy a permitir hacer la lectura. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Repito, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Antes de comenzar a preparar la prédica o el mensaje que les venía a traer, a mí me gusta mucho mirar el contexto en el que se dan los mensajes. Cuando el pastor me dijo, este es el versículo, yo dije, bueno, vamos a analizar en qué contexto se dio esta palabra y en qué contexto Jesús dijo esta palabra, porque fue el mismo Jesús que la dijo. Oiga, y me puse a leer todo el capítulo 9 y vamos a ver qué pasaba o qué estaba pasando en esos momentos para que Jesús dijera esto. Y encontré algo supremamente interesante, o aprendí algo supremamente interesante de Jesús, de lo cual yo no había caído en cuenta. Y para esto vamos a hacer un recuento antes de decirle qué fue lo supremamente interesante que encontré de Jesús. Miren, desde el capítulo 8, finalizando el capítulo 8 y mucho antes, pero me basé finalizando el capítulo 8, Jesús había hecho el milagro de los endemoniados gadarenos. Comenzando el capítulo 9, Jesús dice que pasó de lado a lado a su ciudad, o sea, cruzó el mar de lado a lado a su ciudad en una barca. En el versículo del 1 al 8 dicen que le trajeron un paralítico, hizo el milagro de sanar al paralítico, los amigos trajeron al paralítico y Jesús sanó al paralítico. Después dice, pasando Jesús de allí, o sea, en el mismo lapso de tiempo, llamó a Mateo. Quiere decir que llamó a su discípulo, evangelizó a su discípulo y lo llamó a que lo siguiera. Después de eso, se sentó a predicar o a evangelizar a publicanos y pecadores. Es cuando se da la famosa frase que yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, o a buscar a salvar a justos, sino a pecadores. Después de eso dice, entonces vinieron a él los discípulos en el versículo 14 y les da una lección sobre el ayuno. Después dice, mientras él decía estas cosas, o sea, fue en el mismo lapso de tiempo, ahí pegadito, vino el principal, Jairo, a decirle que sanara a su hija, ¿cierto? Porque su hija estaba muriendo. Jesús le dice, bueno, listo, vamos, se va con Jairo. Y en ese mismo transcurso de tiempo pasa el milagro de la mujer del flujo de sangre, ¿cierto? Conocen la historia de la mujer del flujo de sangre. La mujer pasa, toca el manto de Jesús y es sana. Después de eso, va a llegar a la casa de Jairo, hace el milagro de la niña. Recuerden el milagro de la niña que le dice que la niña no está muerta, la niña está dormida, ¿cierto? Después de esto, dice, pasando Jesús de ahí, o sea, en el mismo momento, después de que hizo esto, pasando Jesús de ahí, hizo el milagro de los ciegos. Vinieron dos ciegos, le dijeron que yo quiero que tú me sanes, los sanó. Le dijo, no digan nada, y lo contrario, los ciegos fueron alabando y glorificando a Dios por todo el camino. Después de esto dice, mientras salían ellos, o sea, se fueron los ciegos, mientras salían ellos, ocurrió el milagro del mudo endemoniado. Hizo el milagro del mudo endemoniado. Eso es en el versículo 32 al 34. Y en el versículo siguiente dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando y sanando. Miren todas las cosas que ocurrieron en un corto lapso de tiempo. Y yo decía, Jesús
Jesús era bárbaro cuando estaba con nosotros en carne, ¿cierto? Y todo lo que hizo en un corto lapso de tiempo, cortico. Decía, mientras pasaba esto, sucedió esto, mientras pasaba esto, sucedió esto, mientras pasaba esto, sucedió esto. Mi hermano y nosotros hacemos 2 cositas y ya estamos cansados. 2 cositas y ya estoy cansado, ya descansar. ¿Y esto qué pasa? Y más nos pasa a veces con cosas de la iglesia. Yo siempre he dicho que aquí en la iglesia habemos muchos utility. Utility es una frase que se maneja mucho en los deportes y se maneja más en el béisbol. Un utility es esa persona que sirve para jugar cualquier posición en el béisbol. Primera base, segunda base, shortstop, infield, outfield. Todas las posiciones las puede jugar el utility. Y aquí en la iglesia hay un poco de utility. Un poco de utility. Estamos como en 4 ministerios al tiempo. Pero ¿sabe por qué pasa esto? Por lo que dice en el versículo, en parte en el versículo 38. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y lastimosamente a veces tenemos gente en la iglesia que está por ahí, como dicen jocosamente, de familia Miranda. ¿Cierto? Y no ponen su disposición para trabajar en la obra del Señor, porque esto es trabajar en la obra del Señor. Y pensando en todo esto, lo que hacía Jesús, que me sorprendió mucho todo lo que Jesús hacía. En ninguna parte dice, no, que Jesús se cansó. Yo me acordé en este punto, fíjense que me acordé de mi pastor Alberto. Y yo decía, bueno, se supone que él no debía estar aquí hoy. Él debía estar pendiente. Y yo me acordaba de mi pastor porque no me dejarán mentir con lo que les voy a decir. El pastor siempre está en esos momenticos cuando o con una llamada o con su presencia en el lugar cuando tú estás o has pasado por alguna tribulación, ¿cierto? ¿Cuántos no han recibido una llamada del pastor estando ustedes en dificultades? ¿Cuántos de ustedes no han recibido una visita del pastor cuando han estado en dificultades? Que muchos de nosotros nos hemos sentado con él y dicho, pastor, descanse, tómese un oreo, ¿cierto, pastor? Que me sentado con usted y también te lo he dicho en ciertos momentos. Delegue. ¿Cuántos no hemos visto al pastor aquí en la iglesia después de una cirugía la semana siguiente pintando? Yo, pastor, cuídese. ¿Cuántos no han visto al pastor aquí después de una cirugía sentado porque no se quiere quedar en su casa? Que Sandra me dice, yo paso peleando con él por eso. ¿Cierto? Y me causa admiración todo esto, porque fíjense que él está cumpliendo lo que dice la palabra cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y para la gloria de Dios tenemos un pastor que es imitador de Cristo. Amén. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por nuestro pastor. Oiga, usted no sabe lo peligroso que es una oveja sin pastor. Una oveja sin pastor es terriblemente peligroso.
Y me puse a investigar por qué era o qué características tenía una oveja sin pastor. Para esto me apoyé un poco en la inteligencia artificial. Y yo le pregunté a ChatGPT o a Chati, como yo lo llamo, y le dije, bueno, dime por qué es peligroso o qué características tiene una oveja sin pastor. Y me dice, la inteligencia artificial me dice, lo que pasa es que una oveja sin pastor es una oveja desorientada. Se pierde, se extravía, no sabe dónde ir. Es una oveja vulnerable. Es débil, no tiene defensa, está expuesta. Es una oveja inquieta. Tiene una incertidumbre que no sabe para dónde ir, para dónde me muevo, en dónde estoy, cómo hago las cosas. ¿Cierto? Nosotros somos ovejitas, ¿cierto? Que seguimos a un pastor. Tenemos a nuestro pastor que es Jesús y tenemos a nuestro pastor aquí en nuestra iglesia que es nuestro pastor Alberto. Y nosotros como ovejas muchas veces somos rebeldes, ¿cierto? Nos desorientamos fácilmente. ¿Qué pasa cuando una persona se desorienta? Se pierde, ¿cierto? Y fíjense que es una de las misiones de nuestro pastor, es buscarte. Y muchos de nosotros nos hemos extraviado. Muchos de nosotros hemos dejado de venir a las iglesias. Y el pastor muchas veces nos ha llamado. Ve, no está viniendo a la iglesia. Misión del pastor, ¿cierto? Porque el pastor, recuerden lo que dice la parábola, deja a las 99 y va a buscar a esa que se extravió, a esa que se perdió. Y esa es la misión del pastor. Pero somos rebeldes muchas veces. Y nos desorientamos, nos perdemos, nos dejamos llevar. Ahora, nosotros tenemos un buen pastor también que se llama Jesús, ¿cierto? Que es nuestro Dios. Y en este punto vamos a escuchar lo que nos dice el Salmo 23. Y para eso voy a utilizar a mi nena Ana Lucía. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia y por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente en el bien y la misericordia me guiará todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por las 2 días. Gracias. El Salmo 23 es una muestra fehaciente de que tenemos un buen pastor. Yo los invito, porque este salmo en particular es el salmo que la mayoría de las personas en sus casas a veces tienen el Salmo 23 abierto y dejan la Biblia ahí todo el día con el Salmo 23, ¿cierto? O con el Salmo 91. Pero yo los invito a que lo lean y que se apropien y que ustedes sepan que tienen un buen pastor.
Y vamos a analizar el Salmo 23, y el Salmo 23 dice a su palabra: Jehová es mi pastor, ¿cierto? Es una declaración que está haciendo el salmista: Jehová es mi pastor. Dice, nada me faltará. Y hay algo bien interesante que me gusta a mí en particular del Salmo 23. Y es que si se dan cuenta, el Salmo 23 está escrito en futuro. Analícenlo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Está escrito en futuro. El salmista tenía la fe y la convicción de que todo esto se iba a dar, de que Jesús, de que Dios es su buen pastor, de que nada le iba a faltar. Nada me faltará. Él era una oveja de ese redil y él sabía que con ese buen pastor nada me iba a faltar. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hoy esta oveja no iba a ser una oveja débil ni vulnerable, porque se dejaba o se deja guiar por su pastor. En lugares de delicados pastos, ¿los pastos para qué? Para alimentarse. Después dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Alimento, bebida, fortaleza. ¿Qué pasa cuando no comemos? Nos debilitamos, ¿cierto? La comida es la gasolina del hombre. Si no nos alimentamos, si no bebemos agua, desfallecemos. ¿Es o no es? Desfallecemos, ¿cierto? Pero fíjense que el salmista en esta oportunidad está diciendo, me pastoreará. ¿Cierto? Me llevará a delicados pastos. Eso quiere decir que te alimentará, te dará de beber. Junto a aguas de reposo, ¿cierto? Después dice, confortará mi alma. En esos momentos, cuando tú no encuentras salida, a muchos de nosotros nos ha pasado en ese momento cuando no encontramos salida, que nos encontramos, desesperados, ese buen pastor confortará tu alma, te traerá paz, tranquilidad. ¿Por qué pasa esto? Porque tú sabes quién es tu buen pastor, quién te está guiando, quién te está orientando. ¿Cierto? ¿Qué viene después? Confortará mi alma. ¿Después qué viene? Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Es tu guía, tu orientador. El que viene después es, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos aquí no hemos tenido dificultades y hemos sentido que hemos caminado por ese valle de sombra de muerte? Pero sabemos que Él está con nosotros. Y aquí voy a hacer algo que me pareció interesante y que leí en la palabra, y es una de mis historias favoritas en la Biblia, también en la historia de Daniel. Daniel no caminó por el valle de sombra de muerte. ¿Ustedes creen que Dios no tenía la potestad de hacer el milagro y hacer que Daniel no caminara por ahí? Dios tenía toda la potestad, ¿cierto? Daniel era un siervo fiel de Dios.
Lo buscaba constantemente, y recuerden que por esa búsqueda constante es que a él lo condenan al foso de los leones, ¿cierto? ¿Y ustedes creen que Dios no pudo librar a Daniel de que entrara a ese foso? Él podía hacerlo, pero dejó que Daniel entrara al foso. Y el milagro no estuvo en que lo impidiera. El milagro estuvo en que aún en el foso, aún caminando en el valle de sombra de muerte, ahí estuvo con él. Y yo quiero decirte, mi amigo, mi hermano, que si tú estás caminando en estos momentos por el valle de sombra de muerte y te sientes desolado, no te preocupes porque Él está ahí. Siempre está ahí. Él está ahí, no tengas miedo. Y así como lo hizo con Daniel, lo puede hacer contigo. Y te va a acompañar y te va a sacar victorioso de ese foso de los leones. No solamente a Daniel, a sus amigos también, ¿cierto? Siempre estuvo ahí y siempre va a estar ahí para ti, porque Él es tu buen pastor. Él es tu buen pastor. ¿Qué viene después de eso? Aunque andes en valle de sombra de muerte, no tengo animal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué viene? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Para qué utilizaba el pastor el callado y la vara? Para guiar, para orientar, ¿cierto? No te salgas de aquí, no vayas por aquí, no te metas por aquí. Pero vuelvo y repito, somos ovejitas rebeldes. Que nos están diciendo, por ahí no es, pero por ahí es por donde nos queremos meter. ¡Ey! No vayas por ahí. No te metas por ahí. Ese camino no es bueno, pero por ahí es por donde nos queremos meter. Pero la vara y el callado de nuestro Dios siempre nos está orientando y nos está buscando. ¿Quieren conocer una vara del Señor? La Biblia. Esta es una vara y un callado del Señor. Porque todos saben que esto es un manual, ¿cierto? Este es el manual del cristiano. Ahí está todo. ¿Qué debes? ¿Qué puedes? ¿Qué no puedes? Ahí está. Pero como ovejitas rebeldes muchas veces no leemos la palabra, nos descuidamos, no escuchamos la voz de nuestro pastor, no escuchamos el consejo de nuestro pastor, porque creemos que nos las sabemos todas. Y yo soy el que sé, y yo soy el que puedo. Eso es algo que no saben que Dios trabajó en mi vida y viene trabajando en mi vida constantemente. En otra oportunidad les cuento mi testimonio un poco más extenso, pero yo tenía muchas veces esa convicción de que yo podía con todo. De que yo podía con todo. Y hoy me di cuenta de que no puedo con nada si no es con Cristo. Yo soy dependiente, llamémosle Cristo dependiente. Cristo dependiente. Porque hoy entendí
he entendido que sin Cristo no somos nada. Y yo antes creía que con mis fuerzas podía todo y podía hacer todo. Pero sin Cristo no somos nada. Y lo aprendí en parte con su vara y su cayado. Dios reprende a sus hijos, ¿o no? No te ubiques para que veas que Él reprende. Al que ama reprende, ¿cierto? Y en parte yo aprendí a punta de reprensión qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Hoy he entendido muchas cosas. Hoy he entendido el propósito de Dios para mi vida. Pero todo es gracias a su vara y a su cayado, a su orientación, a su guía. Y mi hermano, yo te invito a que si tú estás atravesando por dificultades, que si tú estás atravesando por problemas, analízate. ¿Estás siendo una ovejita rebelde? ¿Estás siendo una oveja sin pastor? ¿Te estás dejando orientar, te estás dejando guiar por ese buen pastor? Estás diciendo: Jehová es mi pastor. Oye, el Salmo 23 no es solamente para aprendértelo, es para apropiarte de él y decirle: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Él te está diciendo en esta mañana: si permites que Jehová sea tu pastor, nada te faltará. Nada te faltará. Y yo los invito a que abran su corazón a ese pastor que te habla constantemente, diariamente te está hablando. Él te habla diariamente, Él trata de guiarte diariamente. A eso que en el mundo llaman conciencia, el Espíritu Santo de Dios diciéndote: eso no es así, eso no es por ahí, eso es por aquí. Y Él diariamente está tratando contigo, diariamente trata conmigo. Pero muchas veces no dejamos que sea nuestro pastor y que nos lleve a esos delicados pastos, a esas aguas, a reposar. Y es mi invitación para ustedes esta mañana: dejen que Él sea su buen pastor. No cierren sus oídos a las instrucciones. Y dejen que se glorifique en su vida. Y verán cómo es estar en delicados pastos y en aguas donde comerán y beberán y podrán gozar de la presencia de nuestro Dios. Bueno, era mi mensaje para ustedes en esta mañana. Yo de verdad espero que no haya sido yo, sino Dios quien habló a través de mí. Su palabra dice que nunca vuelve vacía, ¿cierto? Sino que hace lo que Él quiere que haga. Y yo espero que ustedes confíen, tengan plena certeza
de que Jehová es nuestro pastor, que nada nos faltará.